Tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show de Alex.tv. Es el episodio 55, ya 55, bien rápido, del 13 de septiembre del 2024. Es un viernes, sí, hoy es viernes 13. Por favor, no significa nada. Hagan de eso lo que ustedes quieran. Le damos poder a esta leyenda del viernes 13, que suceden cosas catastróficas, que de mala suerte. Es el poder que le queramos dar. Es un día normal como cualquier otro. El día de hoy es lo que experimentamos se convierte en nuestra verdad. Es una pregunta. Este episodio va muy alineado del episodio de la verdad y del tiempo. Realmente los quise hacer los tres seguidos porque siento que esto ahorita es bien importante, bien importante, que estamos en un momento de cambio, de entender que el conocimiento, que la verdad, que la búsqueda de la verdad es a través de nuestras experiencias y no y esto, pues, realmente a los que nos quieren llenar de información y a los que nos quieren llenar de programación, pues esto ya no les sirve, porque sí se está dando un movimiento mundial en que la gente ya no está aceptando lo que los científicos, lo que los que dirigen esta realidad nos están dando como absolutos y nos dicen, es esto, y no hay más. Y no importa qué sientes adentro de ti, no importa qué hayas experimentado, no importa qué opines, es esto y te callas. Y ese modelo ya no está funcionando, porque nosotros estamos cambiando. Y la verdad es que estamos cambiando porque era el momento de cambio que le tocaba a la humanidad. El planeta Tierra ya está listo, todas las demás especies, plantas, flora y fauna del planeta Tierra ya están listos, todo el planeta está listo menos los humanos. Éramos los últimos en hacer este salto. Si le quieren llamar elevación de conciencia, si le quieren llamar elevación de vibración, de frecuencia, si le quieren llamar la quinta de lo que ustedes quieran, pero se está dando un cambio. Y como ya he explicado en algunos otros episodios, algunos los está polarizando, porque cuando te mueven de tu centro, si te resistes a ese movimiento hay una polarización y si lo aceptas hay pues una aceptación, no hay nada más que decir, o sea, no te polarizas. Entonces, por eso ahorita la Tierra se ve como que está muy polarizada, pero es por esta fuerza de cambio que se está dando. Ya lo he explicado muchas veces, especialmente en el canal inglés, y lo iré explicando en este canal. Por favor, denme oportunidad. ¿Qué pienso que está sucediendo? Esto es un movimiento universal, está llegando mucha energía en forma de amor. Es un movimiento de amor en que en esencia vamos a dejar atrás ciertas situaciones y una de esas va a ser el concepto en que la verdad es un absoluto que consigues de un libro, que un maestro, que un alumno. Todos esos conceptos los vamos a ir dejando y se va a basar en nuestras experiencias. Eh, Fíjense que yo tuve la oportunidad de hacer una maestría en administración, no era el plan, pero mi primer trabajo fui a trabajar a la empresa General Motors, por ahí del lejano año de 1996, háganme el favor, ya pasó, ya llovió, ya en otra dimensión, en otra galaxia, yo era un joven recién graduado y esta empresa me dio la oportunidad y aparte me dio la oportunidad de pagarme la maestría en la Universidad de Texas en Brownsville. La verdad, la empresa estaba en Matamoros. Me tuve que mudar de Monterrey a Matamoros. Fue una gran experiencia. Matamoros muy diferente al de ahorita. La verdad, no tuve ningún problema de seguridad, ni mucho menos. Un saludo al hermoso Matamoros, así se llama, H Matamoros, hermoso Matamoros. La verdad es que la pasé muy bien y tuve la oportunidad de hacer la maestría. Y noté algo diferente, porque fíjense, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, noté que era la situación del método tradicional que el maestro presentaba, que había exámenes, sí, había trabajos y todo, y había ponencias, y había trabajos en equipo y todo eso, pero era este sistema tradicional de transferencia de información, transferencia de conocimiento. El maestro te da el conocimiento, tú tenías que tomar un examen para ver qué tanto se te había quedado este conocimiento y sí, dependiendo de la materia, ¿verdad? Historia, pues eran cosas en absolutos, en el sentido de, pues te preguntaban de la batalla de no sé qué, y de la Revolución Francesa y todo. Y en el caso yo que estudié ingeniería mecánica, pues era más que todo resolver problemas para ver que hubieras entendido todo en la situación que se te había enseñado, por ejemplo, de termodinámica o ingeniería de materiales, etcétera, ¿no? Eh, en maestría noté algo diferente que me gustó mucho. La verdad es que yo lo tomé porque la empresa lo ofrecía, no estaba tan seguro. Era en las tardes, noches, es muy pesado trabajar y estudiar, muy pesado, honestamente. Yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana, salía a las 4 de la tarde, la maestría empezaba a las 5:30 y aparte tenía que cruzar el puente de Matamoros a Brownsville y a veces llegábamos compañeros y yo rozando a las clases, ¿no? Era un poquito de un estrés. Y eh, lo que me gustó mucho, no sé si porque una universidad pequeña o no sé, fue
que se basó casi todo en trabajos, en ponencias, en debates y mucha aceptación de las diferentes ideas. Y aparte tenemos un grupo multicultural, porque sí, había mexicanos, había norteamericanos, pero también de repente creo que hubo un par de personas que venían de Europa. Y entonces un maestro era alemán, increíble para la ciudad de Brownsville, Texas, que es muy pequeña, o sea, pero bueno, pues así había tocado. Entonces fue un enorme, todos aprender de todos, y eso es bellísimo. No el método tradicional, que está el maestro y están los alumnos. Y así es. ¿Cómo vas a cuestionar la primera ley de la termodinámica? O sea, no, 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 no. Así es y te callas. Eh, Tuve recientemente episodios, va relacionado a este episodio, de Terrence Howard, el actor que está siendo ridiculizado. Bueno, yo personalmente lo escuché. No es que yo sea muy sabio o no, pero como yo tiene años que me he decidido escuchar exclusivamente mi intuición. ¿Qué es mi intuición? Es tu conexión al todo. Es tu conexión universal. Es algo que tienes adentro de ti que procesa tus experiencias y la convierte en tu verdad, perdón. No en nuestra, en tu verdad, discúlpame. En mi verdad y en tu verdad. Entonces, ¿qué sucede? Todo lo que yo te planteo en este canal, que el 100%, yo no te puedo dar información correcta o incorrecta o validártela o comprobártela. Lo que yo te doy son mis intuiciones. Lo que sí te garantizo es que esto viene dentro de mí. Pero yo soy algo externo para ti. Yo soy como realmente como un libro, soy como una persona hablando, o sea, en alguna situación, en una conversación, soy un ser externo para ti. Entonces, aquí realmente lo único que se va a lograr es que tú, adentro de ti, tomes un pedacito de lo que estás escuchando y tú desarrolles esta verdad para ti. Y es lo que a mí me sucede con otros canales. Por eso a veces tengo problemas y he tenido hasta invitados que se molestan porque dicen, te intenté mover en la charla, o sea, cuando tenemos la charla posterior y no noté que se diste gran cosa, como diciendo, pues no me haces caso, no te interesa lo que tengo que decir. No, es que sí me interesa y sí lo valoro y te lo agradezco. E intento ser justo con todos mis invitados. Pero la verdad es que, por ejemplo, un invitado que yo platicé una experiencia mía espiritual y me dijo, no, eso está incorrecto, lo que tú viviste fue una alucinación mental. Pues, ¿cómo, amigo, cómo sabes tú que viví, con todo respeto? ¿Cómo sabe uno que vivió el otro? Es que es el problema de los absolutos. Es lo mismo si tú vas con un padre que está en el absoluto de la iglesia, vamos a suponer católica o cristiana. Él está en ese absoluto. Él se va a basar en la Biblia, él se va a basar en lo que lo entrenaron en el seminario. Y entonces tú vas y platicas una experiencia. Si se alinea a ese conocimiento exterior de sus libros y todo, bien, tuviste una experiencia espiritual, religiosa, cristiana, católica. Si tú platicas otra cosa, pues tiene que ser lo oscuro. En automático, y esa es la línea. Tiene que ser oscuro. Y entonces a mí se me ha dicho, deja de con estas cosas de que tenemos una conexión directa al Creador, porque no la tenemos, es a través de la iglesia y todo, porque si no te vas a ir al infierno. Y yo lo que he contestado es, usted no se preocupe, porque al final el que se va al infierno soy yo, no usted. Usted está bien, yo estoy mal. ¿Cuál es el problema, mi estimado? ¿Verdad? Esto es importantísimo porque yo los invito, la verdad los invito. Mi única posibilidad es invitarlos. Yo realmente, y perdón si me tomo ese privilegio de invitarlos, o sea, porque yo entiendo, pudiera ser, o sea, yo soy nadie para darles siquiera sugerencias, ni mucho menos decirles cómo vivir su vida. La verdad, yo les aprecio que me dejen, que me escuchen y me honran por su tiempo, honestamente. Eh, pero los invito a que experimenten qué es vivir con tu verdad y qué es genuinamente someterte al universo y decirle, mi verdad es tu verdad, universo. No lo que leí en un libro, no lo que una persona está hablando. O sea, eso te puede mover, sí, sí te puede mover, sí te puede, ok. Pero desgraciadamente es eso, hay gente que se molesta, que me dice, es que esta realidad es, la Tierra es plana, por decir algo bien sencillo. Pues no, porque yo he visto la Tierra, o sea, ya lo he platicado, yo he tenido experiencias fuera de la Tierra, espirituales y memorias recuperadas de vidas pasadas donde sales y entras de la tierra sin problema, es trivial. Eso es trivial espiritualmente hablando, no físicamente es casi imposible, espiritualmente hablando. Entonces le he visto el sistema solar y todo. Hay gente que decía, este cuate está loco de remate. Sí, con todo respeto, no pasa nada. Pero entonces pónganse en mi lugar, para mí lo difícil que es que me digan que la Tierra es plana y todo, pues cuando, pues no, o sea, no puedo, no puedo. Ahora estoy mal, sí, ahora, ¿viví alucinaciones? Sí. ¿Tengo memorias implantadas? ¿Qué es eso? Que seres
oscuros me han implantado memorias por su beneficio para confundirme. Claro que eso puede ser también. O sea, estoy abierto a estar mal, pero no me pidas dejar mi verdad, no me pidas dejar mis experiencias que fueron reales, ¿verdad? Y sí, ok, pueden ser implantadas, lo acabo de decir, pero, o sea, en este momento se sienten reales. Y no voy a dudar de ello simplemente porque escucho otra versión. La escucho con mucho respeto, la tomo con mucho respeto, la someto a mi intuición espiritual, a mi conexión al universo, y muchas veces recibo una respuesta bien curiosa. No te dice un sí o un no, nunca te da explicaciones, ¿eh? Eso, al menos a mí. Así, oye, resulta que esto es por... eso es mental, eso es de esta realidad, eso es de el conocimiento como lo sabemos. Que hay que dar una explicación, hay que validar y hay que dar evidencia. No, el universo no se preocupa de dar evidencia, ¿ok? Lo que me ha tocado muchas veces es, estás preocupándote de lo que no te deberías de preocupar. Que si la Tierra es plana, que si la Tierra es redonda, ¿es realmente importante? No. Esa es la respuesta que recibo. Otra es cuando estuve, y de hecho viene un capítulo en un par de episodios acerca del planeta X. Yo les voy a compartir mi idea de que el planeta X no es un planeta. Pero en su momento estuve muy interesado porque se decía que el planeta X iba a venir. Algunos decían que iba a chocar con la Tierra, algunos decían que iba a causar una inversión de polos, algunos decían que iba a haber todo tipo de cataclismos causados por el planeta X. Yo lo estaba viendo por ahí el 2015, 2016, se hablaba del 2018, el 2021. Y la verdad es que cuando empecé, que esto no tiene mucho, pero empecé a un poquito a totalmente desligarme de lo que la lógica y mi mente me decía y totalmente dejarme llevar por lo que mi experiencia y mi intuición me decía. La respuesta fue, este tema no es relevante. Déjalo ya. Si te interesa, si te divierte, ve todos los videos que quieras, de dos soles, de que ahí viene y miren y cámaras lentas y zooms y filtros, todo, todo, vi cientos de videos. Me interesé mucho en el tema. ¿Y la respuesta cuál era? Ese tema no tiene relevancia en el gran, gran esquema de las cosas. No tiene relevancia. Si te interesa, si te divierte, es perfectísimo. Pero que te agobie, que te preocupe, que requiera así de que estés con mucha gente que se preocupó, empezó mucha gente a lo que se le llama en inglés prepper, a prepararse. Supe de gente que se cambió, supe un caso así, literal, que se cambió de la playa a la parte interior de México por miedo que hubiera un cataclismo estilo maremoto, tsunami, etcétera, causado por esta situación del planeta X. Es una idea muy común ahorita que eso va a suceder. Y la respuesta que recibía no va por ahí, mi estimado. Pero tú haz lo que quieras. Porque al final el universo siempre nos dice, tú tienes libre albedrío, tú haz lo que quieras. ¿Quieres creer en lo que quieras creer? Adelante. Nadie te va a frenar, ni nadie te va a cuestionar, ni nadie te va a juzgar. Eso es lo hermoso para mí de irte con tu verdad, porque al final siento que si te estás yendo con tu verdad, con tu experiencia, te estás yendo con tu conexión universal. Tú tienes un universo dentro de ti porque tú estás conectado al universo. ¿Ok? La mente es otro boleto. La mente es otro tema que sí se basa en creencias, que sí se basa en conocimientos, que sí se basa en observaciones. Es otro boleto. Entonces, por ejemplo, los que piensan que la Tierra es plana, en mi opinión, se están basando en eso. Se están basando en las observaciones, que sí, claro que esta Tierra se siente plana. O sea, siempre lo he dicho, esta Tierra claro que se siente plana. Y peligro por medio de cuestiones visuales, hasta puedas tener pruebas de que la Tierra es plana. Pero cuando yo me fui acá, me dijeron, ni esto es relevante, ni si la Tierra es plana o no, ni si viene un planeta o no, nada de eso es lo que debes de estar viendo. Entonces, para concluir, lo que experimentamos se convierte en nuestra verdad, sí. Mi sugerencia es siempre guíate por tu verdad. Y con eso, fíjense que en automático ya se acaba el tema de tener ídolos, ya se acaba el tema de tener maestros, ya se acaba el tema de seguir a alguien. Imagínense nomás si alguien los tiene cautivos. Y por ejemplo, vamos a suponer que es un canal de YouTube, un gran youtuber, gran me hablo de seguidores, millón de seguidores, 5 millones de seguidores. Y están ustedes sujetos al siguiente video para prácticamente la guía de su vida. No, 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 imagínense. Digo, lo hablaba hace poco Grisel cuando salió en su propio canal y lo hablaba también cuando salió con Angelito, las sectas, ¿no? ¿Qué es esto? Es caer en el sectarismo, es decir, ciegamente sigo esta información. Síguete a ti mismo, sé tu propio líder, sé tu propio maestro, sí se puede, sí, claro que se puede. Y no importa el conocimiento, no importa que me digas, pues es que ni fue a la universidad, no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. La sabiduría divina conectándote al universo supera incuantificablemente a cualquier conocimiento adquirido. Hasta la persona, ¿cuántas gentes son tan arrogantes porque han adquirido conocimiento? Y sí, son despiertos. Tantos youtubers que se sienten, hay uno que hasta dice, no voy a decir nombres y de seguro lo conoces porque es muy famoso, ¿por qué piensas lo que piensas? Pues anda ganas de contestarles, ¿tú qué carajo sabes que pienso? Y no, porque no lo sabes. No te puedes meter a mi cabeza. Esa pregunta es una pregunta que es un truco. Te está preguntando eso porque en esencia te está preguntando por qué piensas diferente a mí cuando yo soy súper sabio, súper, o sea, me tienes que seguir a mí en vez de seguirte a mí mismo. Esa es la esencia de esa pregunta. ¿Ok? Porque no podemos tener pensamientos propios, no podemos autoguiarnos, no podemos ser nuestros propios maestros. No, eso no es permitido. Tienes que seguir a alguien más. Hay científicos, hay un sistema, hay políticos, hay líderes. Nos obligan a eso. Y este concepto de que lo que experimentamos y nuestra propia intuición se convierte en nuestra verdad, rompe con eso. Y ese es el problema. Porque no, ¿qué fregados van a tener a alguien autoguiado? No, esto no sabemos cómo pueda terminar. Y el futuro de la humanidad es la autoguía. La caída, ya no haber líderes, ya no haber jerarquías, ya no, todos vamos simplemente a guiarnos con el universo y todo va a ser magnífico. No se preocupen, no va a ser el mundo de Mad Max, porque nos lo quieren plantear que va a ser el mundo de Mad Max. Mad Max me refiero a la película apocalíptica Mad Max. Siempre quieren decir, nos quieren plantear esas películas para decirnos, no quieren gobiernos, no quieren líderes, eso es lo que va a suceder. Todos se van a estar matando entre ustedes. No es cierto. Vamos a superar eso y vamos a tener la madurez de entender que todos somos hermanos y hermanas, que todos venimos de la creación, que todos somos el todo. Y va a haber respeto, así igualito que en una reunión familiar o social. Igualito, ¿verdad? Que ahí no ocupamos un líder, ni un policía, ni ocupamos darnos que alguien que te esté mandando. Todo sale orgánicamente y sale hermoso. Así igualito va a ser la humanidad y este nuevo mundo que viene. Espero te haya gustado este episodio de viernes. Si todo está bien, te veo el lunes. Que tengas un excelente fin de semana. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas, notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.